Familia Peniel, muy buenos días. Damos gracias a Dios por este encuentro más que nos permite de la administración de su palabra, encuentro con el Espíritu de Dios. Hoy, una vez más, nos encontramos para ministrar en la palabra de Dios, palabra de vida, palabra transformadora. Bienvenidos. Damos gracias a Dios porque nos permite llegar a sus hogares desde el norte de Canadá hasta el sur de la Argentina. Estamos llegando desde California hasta Nueva Zelanda con la palabra de Dios, y cada semana miles de personas más están siendo ministradas con la palabra de Dios. Recibimos a diario testimonios de las personas convirtiéndose, de la palabra de Dios llegando a sus vidas a lugares remotos, porque escrito está: este evangelio de Jesucristo debe llegar hasta el último rincón de la tierra. Jesús nos promete que cuando el evangelio llegue a todos los hombres, entonces Él vendrá por su iglesia. El fin vendrá, la consumación de los tiempos. En los eventos proféticos que estamos viviendo hoy apuntan a la venida pronta del Mesías, y es el deseo del Espíritu de Dios, y es el deseo de nuestro corazón, de que esta palabra usted también la comparta. Usted, este video que usted ve, este mensaje, usted lo pueda compartir a través de las redes sociales con sus amigos. Puede ingresar a nuestra página web, puede ingresar también y bajar la aplicación donde todos estos mensajes están. Una vez que usted lo tenga en la aplicación, usted tiene también la oportunidad de compartir el link de la aplicación para que pueda llegar a muchas más personas. Juntos vamos en esta misión, en este viaje misionero de compartir conforme a las Escrituras. La gran comisión es para cada uno de nosotros, y el gran mandamiento debe ejecutarse en nuestras vidas a través del poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Nosotros comenzamos hace unas semanas hablando, después de que salimos de Pascua, el camino al Espíritu Santo. 50 días después del evento de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, las Escrituras nos relatan entonces que en el día de Pentecostés, en la fiesta de las semanas, o también llamada la fiesta de los frutos primarios, de las primicias, el Espíritu Santo descendió sobre más de 120 personas que estaban congregadas en el lugar alto, en el salón alto, en oración. Estaban durante más de 40 días clamando a Dios por la promesa que el Padre les dio, según le dice Jesucristo a ellos, la promesa de la venida del Espíritu Santo. La semana entrante, la semana del próximo domingo, son los 50 días. Hoy estamos en el preámbulo del tiempo de la venida del Espíritu Santo, que históricamente sucedió hace más de 2000 años, y que históricamente y actualmente está activo y operando en la vida de cada creyente. Y es el anhelo de estos mensajes, el que usted sea avivado, de que la llama de su corazón pueda crecer e iluminar a muchos otros más con el mensaje de salvación. Quiero que me acompañen. Hoy vamos a hacer en el preámbulo de la venida del Espíritu Santo histórico, en aquel día en Jerusalén, donde en la fiesta de las 7 semanas, o la fiesta de las primicias, que es una de las 3 peregrinaciones obligadas para todo ciudadano israelita, Dios escogió un tiempo muy especial, porque usted y yo somos las primicias del Espíritu Santo y hemos sido sellados con el sello del Espíritu de Dios. Aquel día cayó el Espíritu Santo, y a través de estos hombres que fueron ungidos con el poder de Dios, un evento que antes no había acontecido en la historia de la Biblia, estos hombres, Pedro, los 12 discípulos y los otros miembros que estaban con ellos, hombres y mujeres, fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y la iglesia del Nuevo Testamento se funde con la visión del Antiguo Testamento, y juntos, bajo el cimiento de los apóstoles y profetas, comienza a esparcir el mensaje evangelístico transformador eterno del Evangelio de Jesucristo a todas las naciones. Si bien es cierto, para la temporada o la época de Pedro y sus discípulos, el fin de la tierra, el fin del mundo era Roma,
Hoy, 2000 años después, que todas las naciones han crecido y que nos hemos esparcido por todos los rincones de la tierra, hoy el mensaje transformador del Espíritu Santo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sigue avanzando, sigue llegando hasta que todos los hombres escuchen el mensaje de salvación. Y al escucharlo todos, muchos tomarán la decisión de aceptar la obra redentora de Jesucristo en sus corazones. Y es ahí donde usted y yo jugamos un papel importante, porque juntos hemos sido llamados por Dios para esparcir el mensaje de salvación, la semilla que transforma, la semilla de vida eterna que contiene el mensaje del Evangelio. Y el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos empodera, nos ejercita, nos entrena, nos capacita, nos da revelación divina para que podamos esparcir. Recuerde, hemos hablado en semanas anteriores, Dios usa nuestras personalidades. Usted tiene una manera única de hablar de Cristo, así como yo la tengo también. Y no son ministerios que se copian. Usted no puede copiar la manera como yo hablo, como digo, porque Dios trabaja de manera única y especial a través de cada uno de los miembros de su cuerpo. Recuerde que hablábamos la semana anterior, los miembros, la analogía que Pablo utilizó del cuerpo humano para referirse a la iglesia, me muestra que la mano izquierda no compite con la mano derecha, aunque tienen funciones diferentes, son complementarias para el beneficio del cuerpo de Cristo. Así, hoy usted y yo nos complementamos. Usted y su manera de hablar, de vivir, de experienciar la relación personal poderosa con Cristo, así en su población, en su villa, en la meseta, en el valle, en la montaña, en cualquier rincón de la tierra donde este mensaje llegue, donde usted lo reciba y caiga en su corazón como terreno fértil, Dios le va a utilizar para que siembre vida eterna. Vamos a comenzar entonces con nuestro tema del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento utiliza varios nombres para referirse al Espíritu de Dios, incluyendo el Espíritu Santo, Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor. Y a veces cuando Dios está hablando y dice mi Espíritu, se refiere también al Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, la palabra hebrea que traducimos nosotros en español como espíritu es ruach. En términos generales, ruach puede referirse a una variedad de cosas. Puede ser, por ejemplo, viento, puede ser también aliento. En los animales puede ser el principio de vida que los anima. En los seres humanos decimos que nuestro ruach es a menudo nuestra alma inmortal. Ruach también puede referirse a espíritus que no tienen cuerpos materiales. Pero cuando se usa de Dios, generalmente es un sinónimo de Dios mismo. Se refiere a su presencia personal o a su compromiso activo con la creación. Ahora bien, en los nombres del Antiguo Testamento que estamos ahora comenzando, en los nombres Espíritu de Dios, mi Espíritu y Espíritu del Señor, ruach se combina con un nombre asociado o un pronombre asociado a Dios, indicando que el Espíritu de Dios está asociado con Dios de alguna manera o que en realidad es Dios. Y el nombre del Antiguo Testamento, Espíritu Santo, se une con la palabra hebrea Kodesh. Entonces tenemos Ruach Kodesh, que significa, Kodesh significa la santidad. Kodesh significa como su desapego o separación, su calidad de ser diferente de su creación. Incluye cosas como su absoluta pureza moral, así como el esplendor de su apariencia. La misma palabra también se refleja en otros nombres para Dios, como el Santo de Israel. Así lo encontramos escrito en pasajes como Segunda de Reyes 19:22 o en Isaías capítulo 30, versículos del 11 al 15, y en Oseas capítulo 11, versículo del 9 al 12. En estos pasajes Dios se revela a sí mismo a través de los profetas como el Santo de Israel, y las palabras utilizadas son la misma, Ruach Kodesh. Ahora, para nosotros puede ser tentador pensar que estos nombres del Antiguo Testamento se refieren
directamente a la tercera persona de la Trinidad, pero es importante que recordemos lo siguiente. Dios no explicó su existencia en tres personas hasta el Nuevo Testamento. De esa manera decimos entonces que en el Antiguo Testamento estos nombres se refieren a Dios sin distinguir claramente entre sus personas. Aún así, estos nombres ayudaron a preparar al pueblo de Dios para aprender sobre la Trinidad en el Nuevo Testamento. Y es entonces, a la luz de la enseñanza del Nuevo Testamento, que los cristianos, los teólogos, hemos aplicado comúnmente estas referencias a la naturaleza y a la obra del Espíritu Santo. Mire qué maravilloso es dar un paseo desde el Antiguo Testamento, porque la verdad es el Espíritu Santo de Dios está involucrado desde el Antiguo Testamento. Encontramos al Espíritu Santo en el primer versículo de la Biblia y lo encontramos al final también. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Y un solo Dios que se manifiesta a su creación a través de las obras en las que cada uno de ellos desempeña un rol especial. Hablando hoy del Espíritu Santo, podemos hablar un poco acerca de su divinidad. Entonces, cuando hablamos de la divinidad o deidad del Espíritu Santo, tenemos en mente que el Espíritu es realmente el Dios increado y no simplemente uno de los agentes de Dios. Esto es supremamente importante. Como hemos dicho en las referencias del Antiguo Testamento, el Espíritu de Dios, pónganle cuidado, el Espíritu de Dios a veces se identifican a Dios mismo y a veces describen su compromiso con la creación, pero en ambos casos apuntan a su divinidad eterna e increada. Y estos son factores muy importantes. Vamos a considerar algunas características, por llamarlos así, algunos aspectos del Espíritu Santo de Dios del Antiguo Testamento que apuntan a su divinidad, comenzando con referencias que equiparan al Espíritu con Dios mismos. Estas características que vamos a ver tienen como propósito el preparar nuestro corazón para que tengamos una visión clara del Espíritu Santo hoy, del siglo XXI, en estas circunstancias donde estamos viviendo. Si bien es cierto, hemos tenido una concepción del Espíritu Santo, de pronto usted tiene una concepción teológica, histórica, intelectual, pero es mucho más profundo y vamos a ir analizando entre el día de hoy y la próxima semana los aspectos mismos del Espíritu Santo, su actividad en la historia bíblica, en la historia de la humanidad y cómo ese mismo Espíritu Santo hoy actúa en usted, actúa en mí mismo, transformándonos, equipándonos, entrenándonos, y que el Espíritu de Dios junto con las Escrituras forman un equipo que pueden transformar, si nosotros le permitimos, nuestras vidas de forma radical y utilizarnos en esta generación para alcanzar a otros con el mensaje de Dios, que es sencillo, es lleno de amor, lleno de ternura, lleno de poder transformador, trayendo sanidad en todas las áreas de todo aquel que escucha, para que su vida sea completamente transformada. Porque el anhelo del Padre es que cuando venga Jesucristo y se lleve su iglesia, usted también esté allí. En el momento en que usted tenga presente, en el momento en que usted le abrió su corazón a Jesucristo, la palabra de Dios me dice que Dios escribió su nombre en el libro de la vida. Y que el día en que Dios traiga juicio a las naciones, porque todo ser humano de todas las generaciones, desde Adán hasta el último hombre, vamos a comparecer delante de Dios y cada uno de nosotros vamos a dar cuenta de todo lo que hicimos. Entonces aparecerán los nombres en el libro de la vida. Dice, eso lo encuentra usted escrito en el libro de Apocalipsis. Pablo habla también acerca de esto a los tesalonicenses. Y usted, cuando escudriña las Escrituras, Dios le va a dar revelación por medio de su Espíritu Santo de cómo usted es un instrumento vital, de cómo usted es un siervo, una sierva de Dios, útil para el ministerio de Dios, para la salvación de los hombres. Continuamos con nuestro tema del Espíritu de Dios.
El Espíritu de Dios, una de las características que encontramos en el Antiguo Testamento es que el Espíritu de Dios es Dios mismo. Veamos primero. Hay un pasaje escrito en el libro de Isaías, del capítulo 63. Si usted tiene la Biblia, búscalo allí. Isaías capítulo 63, versículo 10. Después de describir las formas en que Dios había salvado y redimido a Israel, Isaías criticó la forma en que Israel había respondido a Dios. Y escuchen este pasaje, Isaías capítulo 63, versículo 10, dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Isaías aquí en ese pasaje aplicó el nombre Espíritu Santo a Dios mismo. Probablemente lo hizo para enfatizar que la santidad de Dios fue lo que le hizo ofenderse por su pecado. En esto es similar a la aflicción del Espíritu Santo que Pablo menciona en Efesios 4:30, cuando dice: y no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Ahora, en respuesta, dice el profeta, Dios castigó a su pueblo luchando contra ellos. Y escuchemos cómo Isaías continuó, los versículos 11. Vean, vamos, capítulo 63 de Isaías, versículos del 11 al 14. Dice así: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar, el que puso en medio de él su Santo Espíritu, el que los guió por la diestra de Moisés con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo, el que los condujo por los abismos? El Espíritu de Jehová los pastoreó. Y termina en el versículo 14: así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Ahora, este mismo pasaje que encontramos en Isaías se está refiriendo a la lectura de lo que escribió Moisés en los capítulos 14 y 15 del libro de Éxodo. Estos mismos milagros Moisés los detalla. Y quiero que usted me acompañe y vea estos milagros, cómo los registró el profeta Isaías siglos después, y cómo en el momento de su ejecución Moisés los describe a través del libro de Éxodo. Y él escribió así, Éxodo capítulo 15, versículos del 3 al 6. Y dice así: Jehová es varón de guerra, Jehová es su nombre. Echó en el mar los carros de Faraón y su ejército. Tu diestra, oh Jehová, ha sido magnificada en poder. Tu diestra, oh Jehová, ha quebrantado al enemigo. Esos pasajes, versículos del 3 al 6 de Éxodo capítulo 15. Ok, entonces encontramos en estos dos pasajes que el Señor mismo realizó estas obras. Cada uno de los dos profetas narran el mismo evento. Así que cuando Isaías los atribuyó al Espíritu Santo de Dios y al Espíritu del Señor, en su capítulo 63, él intentó que su público original interpretara estos nombres como nombres para Dios mismo. Ahora bien, Moisés hace lo mismo. Ahora, cuando Moisés habló de la diestra de Dios ganando la victoria, estaba usando un lenguaje metafórico que comparaba a Dios con un guerrero humano. Y su punto era que Dios mismo había entrado directamente y ganado la batalla. De la misma manera podemos decir entonces que cuando Isaías más tarde, al escribir, equiparó al Espíritu Santo de Dios al brazo de Dios, él quiso decir que Dios mismo estaba invisible como un guerrero que luchaba en nombre de su pueblo. Interesante. Y esto nos permite tener visión. El Espíritu de Dios ha estado involucrado con toda la creación de Dios, en toda la humanidad, en cada paso de la historia del hombre. Y así llegamos al siglo XXI, donde Dios, a través de su Espíritu Santo, quiere tomar parte activa en su vida a título personal. Quiero que continuamos un momento. Mira, encontramos en el Génesis. Usted recordará Génesis capítulo 1, que habla del versículo 2, el Espíritu de Dios se movía
sobre la faz de la tierra. El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de la tierra. En Job, capítulo 33, versículo 4, encontramos que el Espíritu de Dios es el creador de los hombres, de los seres humanos. Y en el Salmo 106, versículo 32 y 33, Él es Dios, el Señor, contra el cual los israelitas se rebelaron y murmuraron en Meriba. En estos y muchos otros lugares, el contexto identifica o equipara al Espíritu de Dios con Dios mismo. Dice, a través de las actividades del Espíritu Santo que leemos en el Antiguo Testamento, podemos decir entonces de que Él es Dios. Por ejemplo, su papel en la creación. En Génesis capítulo 1, Moisés nunca escribió que el Espíritu Santo, o que el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios, fue creado. Lo que él dijo fue que el Espíritu de Dios estaba flotando, estaba moviéndose sobre la faz de las aguas. Entonces encontramos que la idea aquí es que el Espíritu de Dios estaba abrazando la creación como un pájaro abraza a sus polluelos y estaba dando vida y poder a la creación. La misma idea se encuentra en el Salmo 104 cuando dice, envías tu Espíritu y son creados. El Espíritu Santo tiene la capacidad de crear y esto demuestra que Él es Dios mismo, dice el doctor Emad Michael. Ahora bien, podemos decir que esto mismo aplica al nombre del Espíritu del Señor, usando el nombre del pacto de Dios Jehová en lugar del nombre más genérico, Dios. Además de referirse a Dios en Isaías 63, versículo 14, como acabamos de ver, también se refiere a él en Miqueas capítulo 2, versículo 7, y hay otros pasajes más donde podemos ver esta misma revelación. La frase sencilla que se utiliza aquí es mi espíritu, que identifica directamente a Dios mismo. Génesis capítulo 6, versículo 3, habla de Dios peleando contra la humanidad. En Ageo capítulo 2 versículo 5, Dios habló de permanecer presente con su pueblo del pacto a través de su Espíritu. Un segundo hecho que señala la divinidad del Espíritu de Dios en el Antiguo Testamento es que el Espíritu empodera la profecía y las visiones. Quiero que con esto terminemos el tema de hoy y continuaremos la semana siguiente del día histórico del Pentecostés. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de que el Antiguo Testamento muestra también que el Espíritu Santo empodera la profecía y las visiones? Cuando el Espíritu Santo inspiró profecías y visiones del Antiguo Testamento, a menudo reveló el conocimiento que solo Dios podía poseer, y él también delegó autoridad a los profetas para hablar en nombre de Dios. Y en algunos casos, el Espíritu de Dios incluso controló los espíritus de los profetas humanos de maneras espectaculares, muy similares al don de profecía del Espíritu Santo en el Nuevo Testamento. En todas estas situaciones, es razonable entonces concluir que el Espíritu de Dios era realmente Dios mismo. La autoridad y el poder divinos del Espíritu Santo son demostrados de esta manera. Usted recordará 1 de Samuel 19, versículos 20 al 24, donde se nos dice que Saúl y sus hombres recibieron temporalmente el don de profecía. Encontramos también en 2 de Crónicas 24, 20, donde el profeta Zacarías estaba facultado para hablar las palabras de Dios en su nombre. Lo encontramos también en Ezequiel capítulo 11, versículo 24, donde el Espíritu de Dios dio a Ezequiel una visión profética. Pero uno de los momentos más dramáticos que podemos decir que encontramos en el Antiguo Testamento, de la acción del Espíritu de Dios, le sucedió al malvado profeta Balaam. Usted recordará, lo encontramos en el libro de Números. En el capítulo 22 al 24 está la historia. Y sabemos al leer esos pasajes que Balaam estaba dispuesto a maldecir a Israel en nombre de su enemigo Balac, rey de Moab. Pero Balaam admitió que solo podía maldecir a Israel si el Señor se lo permitía.
Y contrariamente a las intenciones de Balac y Balaam, las únicas profecías que Balaam pudo cumplir eran bendiciones para Israel. Dios abrumó de tal manera a Balaam que el profeta era incapaz de decir algo que Dios no había ordenado. Y encontramos entonces en Números 24, del 2 al 4, este momento. Y dice así: es el encuentro de Balaam con el Espíritu de Dios. Y levantó Balaam sus ojos y vio a Israel acampado por tribus. Y vino sobre él el Espíritu de Dios. Y comenzando su profecía dijo: oráculo de Balaam, hijo de Beor, y oráculo de hombre de ojos abiertos, oráculo del que escucha las palabras de Dios, del que ve la visión del Todopoderoso, caído pero con los ojos descubiertos. Es decir, el Espíritu de Dios proveyó a Balaam las palabras de Dios y la visión del Todopoderoso. Esto explicó por qué Balaam falló en maldecir a Israel. Dios mismo proporcionó las palabras que Balaam fue obligado a hablar. Como el Espíritu de Dios, el Espíritu del Señor también fue fuente de profecías, indicando que este nombre también podría referirse directamente a Dios. Eso lo encontramos en Números 11, versículo 29. Moisés reveló que el Espíritu del Señor era la fuente de su propio don profético, así como de los dones de otros profetas israelitas. Encontramos en Ezequiel capítulo 11, versículo 5, el Espíritu del Señor puso las palabras de Dios en la boca del profeta Ezequiel. Y las últimas palabras de David, antes de su muerte, comparan directamente el Espíritu del Señor con el Dios de Israel mismo. Escuchemos lo que dice 2 de Samuel, capítulo 23, versículo del 2 al 3. El Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Dijo el Dios de Israel, me habló la roca de Israel. Entonces encontramos el paralelismo entre el Espíritu de Dios, la poesía de David que sugiere que el Espíritu del Señor y el Dios de Israel son uno y el mismo. Por último, para concluir, podemos decir también que el Espíritu de Dios o Dios mismo utilizó el nombre mi Espíritu para describir el derramamiento del don de profecía sobre todo su pueblo durante los últimos días. Usted lo recordará, Joel capítulo 2, versículos 28 y 29. Dios dijo, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Este mismo pasaje lo encontramos en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 1 al 29, cuando aquel día Pedro, bajo la unción del Espíritu Santo, enseñó que esta profecía se cumplió cuando Dios derramó el Espíritu Santo en la iglesia en Pentecostés. En otras palabras, la referencia del Antiguo Testamento de Joel al Espíritu de Dios se refiere en última instancia a la persona del Espíritu Santo. Una vez más, esto no significa que la profecía de Joel declaró explícitamente la existencia de la tercera persona de la Trinidad, pero sí significa que el Espíritu en la profecía de Joel no era otro que Dios mismo. Amados hermanos, vamos a concluir hasta aquí. Y es mi oración que usted tome estas palabras, las absorbe, la aplique a su corazón, medite sobre ellas y le permita al Espíritu Santo hablarle a usted en particular. Porque mi querido hermano, mi querida hermana, usted juega un papel importante hoy día, hoy 24 de mayo, en esta generación. Yo la llamo la última generación. Usted en estos tiempos proféticos está siendo llamado para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Recibe la palabra y permite que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de la profecía, el Espíritu de Dios mismo, Espíritu de poder, de amor y de dominio propio operen en usted. Recuerde que usted ha sido sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que la misma promesa que Jesús les dio, la promesa del Padre a los apóstoles hace más de 2000 años, cuando les dijo, pero recibiréis poder cuando sean ungidos, cuando reciban el Espíritu Santo. Jesús mismo les dijo, Juan los bautizó con agua, pero yo los bautizo a ustedes con el Espíritu Santo. Así como encontramos el pasaje de hoy, Juan 20:22, después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Amados, que el corazón de Dios palpite en sus corazones, que el amor de Dios inunde todo su ser y que el Espíritu de Dios se mueva con libertad en su vida, trayendo gloria a Dios y la expansión del reino de Dios, para que en su propia vida, a través de usted, el nombre de Dios sea glorificado y aquellos que no conozcan de Dios conozcan que hay salvación, perdón y esperanza. Cristo su Hijo, nuestro Señor. Medita, practica, Dios te dirija y te conserve en fortaleza y sabiduría y revelación para que lleves a cabo la obra para la cual tú has sido llamado. Eres llamado, eres llamada, y escrito está, los dones y el llamamiento son irrevocables. La próxima semana continuaremos con el evento del Espíritu de Dios, el día en que la historia de la iglesia se vio evidente y el amor, la misericordia y la salvación se extendió a todas las naciones de la tierra. Dios les bendiga rica y abundantemente y nos vemos en una nueva oportunidad. Amén.